실로 우리의 죄를
Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios estamos nuevamente aquí, porque Dios nos lo permite, ¿no? Dios trae a sus ovejas al rebaño para poder escuchar la palabra que es real, que nos puede dar, ¿no? Así para poder, un alimento espiritual, para poder crecer constantemente. Un alimento el cual no es adulterado, un alimento que es puro y es santo para nuestro ser y para nuestro espíritu. Realmente su palabra es lo único que podemos tener, ¿no? Que puede saciar nuestro espíritu y nuestra alma. Vamos a comenzar alabando al Señor. Del himnario antiguo vamos a cantar el himno número 275. Himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar ya todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. La palabra es aquello que podemos compartir entre cada uno de nosotros, ¿no? Así, exhortándonos y hablando, compartiendo entre unos y otros, compartiendo de ese mismo pan, de esa misma palabra, de ese mismo alimento. Es necesario, ¿no? Hablar con otros este evangelio,
Y aquellos que no tienen, ¿no? También Dios nos permite el poder compartir con otros. Viniendo al culto, escuchando la palabra. Hay tantas palabras y enseñanza que se nos queda en el corazón. Eso es lo que debemos compartir, ¿no? Aquello que Dios pone en nuestro corazón para avanzar, aquello que nos da la paz verdadera. Sin miedo avancemos, ¿no? Sin miedo podamos abrir la boca, porque hay muchos que también así sufren situación o están pasando por problemas, ¿no? Así también compartiendo y hablando la palabra, otros se pueden unir, ¿no? Hacia nosotros, hacia la iglesia. Y esta iglesia tan hermosa que Dios nos ha permitido. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 108. Himno 108, Bendito Redentor. Hacia el Calvario, mi Salvador, una mañana triste subió, y amarga muerte llena de horror, sobre una cruz Él por mí sufrió. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Padre, perdona, ten compasión, ellos no saben que hacen muy mal. Yo doy por todos mi corazón, para que tengan paz celestial. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Oh, cuánto le amo, mi amigo fiel, servirle quiero y honrarle más. Mi vida toda es solo de Él, gloria a su nombre, siempre jamás. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Una alabanza muy hermosa, ¿no? Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Jesucristo ha venido a derramar hasta la última gota de su sangre para morir por nosotros y de esa manera cubrirnos de nuestra maldad. Así ha muerto por nosotros. Y ese es el evangelio que realmente Jesucristo nos deja, que Él haya muerto por nuestros pecados, porque en esa voluntad nosotros hemos sido limpiados, ¿no? Por eso es que podemos decir ahora que somos justos, santos y perfectos, porque la sangre de Jesucristo está en el dindel de nuestros corazones, ¿no? Amén. Y dice, ¿no? Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde aquel día que en Él creí. Una palabra tan hermosa en este himno, ¿no? Sí. ¿Cuántos hemos creído en la obra de Jesucristo? Amén. ¿Y qué es lo único que podríamos presentar ante el Padre? ¿Qué obra? Solamente a su Hijo Jesucristo, solamente su sangre, ¿no? Y eso es lo que siempre habla en la iglesia, ¿no? Acerca de la salvación. Esta iglesia tan hermosa que Dios nos ha permitido para escuchar la verdadera palabra. Y es tan grande, ¿no? Realmente uno puede ver, ¿no? Tenemos presencia en más de 100 países. Y ir aquí a otro país, a Perú, a México, a Estados Unidos,
o al otro mundo, ¿no? A España, tantos lugares donde está la iglesia. Ahí también van los voluntarios, en África, en Asia, en Europa. Realmente es una iglesia muy grande. Y gracias a Dios, ¿no?, que nos permite ser parte, porque así también su siervo, ¿no?, Pastor Oxo Park, tuvo la fe de que Dios le iba a permitir una iglesia así, de esas dimensiones. También, ¿no?, el coro, el mejor coro del mundo que Dios nos permite, ¿no? ¿Cuántos hemos ido a escuchar el coro en los campamentos, ¿no? Sí, para ese 2025, ¿no?, va a venir a Sucre y vamos a ser parte, ¿no? Vamos a escuchar la sinfonía, todo eso, ¿no? Realmente es algo tan grande y tan hermoso que Dios nos permite. Solamente esperando en Él podemos avanzar. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 412. Himno 412, Getsemaní. Una noche de luz el divino Jesús fue al huerto de Getsemaní. Sus rodillas dobló y entonces oró a la sombra de olivos allí. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Y la lucha fue tal que cargó con el mal de los hombres en su perdición. Y por ello sufrió cuando al huerto llegó a orar con profunda emoción. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. No oraron con fe el santo vergel, los discípulos que él escogió. Y al irles a hablar tuvo hondo pesar, pues dormido Jesús los miró. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Cante yo con loor al divino amor de Jesús que intercede por mí. Gloria siempre le doy y feliz vivo hoy por el siervo de Getsemaní. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Él oró, ¿no?, en Getsemaní, y realmente su oración
fue, ¿no?, muy larga, por lo cual los discípulos durmieron. Muchas veces decimos, ¿no?, yo voy a seguir al Señor hasta el final, yo voy a hacer todo por el Señor. Pero en realidad Él conoce nuestros corazones. Por eso también a Pedro le decía, ¿no?, tú me negarás 3 veces. Y aunque él no creía, ¿no?, pero así fue, conforme a la palabra de que Jesús le daba. Por eso es que debemos agarrarnos de la palabra, sujetarnos. Señor, yo no soy merecedor, yo no merezco ni estar aquí, ¿no? Pero Él, por su infinita bondad, nos permite el poder avanzar. Él nos lleva de la mano, Él nos guía por cualquier lugar. Y como dice la palabra, aunque camine por sombra de valle de muerte, no temerá mi corazón mal alguno, ¿no? Porque Él está adelante y Él nos guía. Así estemos pasando por cualquier situación o dificultad, Él luchará la batalla. Realmente es algo hermoso, una promesa tan bella que Dios nos da. Así estemos con enfermedad, situación o deudas, Él se encarga. A mí también, ¿no? Anteriormente les contaba, ¿no? A mí me pasó una deuda con impuestos. Y un día fui al banco y quise sacar dinero, puesto que también estaba, como mi esposa está embarazada, ¿no?, quería sacar dinero, pero el banco me dijo, no puedes sacar dinero. Y había sido una deuda de impuestos. Fui a impuestos y tenía 4 observaciones, ¿no? En el banco me decían que eran solo 2, pero eran 4. ¡Wow! ¿Cuánto debo? Y contra impuestos, para mí es un monstruo, es algo grande, ¿no? Pero viniendo aquí a la iglesia le comento al evangelista, ¿no? Así me dice impuestos, ¿qué tengo que pagar? Así, ¿qué puedo hacer? Así. Yo tenía cierto miedo, cierta desconfianza. ¿Qué puedo hacer? Así, quería escapar, ¿no? Pero el siervo me dijo, no, vaya a impuestos, pague. Dios va a trabajar, Dios va a hacer así. Y con esa fuerza, ¿no?, iba ahí a impuestos. Y realmente, ¿no?, Dios trabajó. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 362, por favor. Himno 362. Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor.
quiero bajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Hay tanto trabajo, ¿no? Para el Señor. Pero también pocos pueden ingresar, ¿no? Solamente debemos intentarlo. Y así, de esa manera, Dios se va ocupando de nuestra situación, de nuestro problema, de nuestras dificultades. Porque si uno no está, ¿no?, en la iglesia, ¿qué palabra puedes recibir? A veces esa exhortación que el pastor nos da es muy necesaria para avanzar. Por eso, trabajemos y avancemos junto con la iglesia, junto con los siervos. Así, ¿no? Bueno, continuando, ¿no? Cuando fui a impuestos, eso me pasó. Y vine aquí y el siervo me dijo, ¿no? Vaya, y tiene que solucionar eso. Y aunque en mí tenía mucho miedo, de repente cuando voy a esos lugares comienzo a temblar mi cuerpo, comienzo a sentir una situación como una ansiedad, ¿no? Tuve un problema hace mucho y a veces ese problema vuelve, ¿no? Pero aún así, ¿no? Eso más bien quiere decir que debo de acercarme más hacia la palabra, escuchar más al siervo. Entonces yendo, ¿no?, así a impuestos, iba, temblaba, tenía un cierto miedo, pero también confiado en la palabra, ¿no? Iba y así como 2, 3 meses estaba yendo. De las 4 observaciones que me dijeron, ¿no? Que no habían entrado registros en contabilidad, en auditoría, no sé qué, tantos problemas. Pero todos esos se fueron resolviendo. Era una deuda, no mucho, ¿no?, de unos 400, de unos 600, sumados se hacía como unos 2,000, 3,000 y tantos, creo. Pero preguntaba a otras personas, ¿no?, de cuánto era su deuda. De mí me dijeron 30,000, de mí me dijeron así. ¿Y desde cuándo es? Desde el 2013. Ahí yo veía los papeles desde el 2011. ¿Cuánto más incrementa, no? El interés compuesto, se suma. ¿Cuánto será, no? De los 2,000, ¿cuánto más será? Pero escuchando, ¿no? Vaya, avance, como me decía el siervo. Escuchando esa palabra, iba y me decía, no tiene deuda, 0. Otro, no tiene deuda, 0. Otro, no tiene deuda, los 3, ¿no? Y una última carta que decía, esto va a esperar, va a tardar un mes así en que nos des respuesta. Y voy otra vez a impuestos, ¿cuánto debo? Nada. ¿Quién se ha encargado de la deuda? Dios, ¿no? Yo veo, ¿no?, al anterior, ¿no?, escuchaba al diácono, ¿no?, que también así Dios se había encargado de su deuda en impuestos, ¿no?, que debía unos $10,000, creo, pero que Dios se la había bajado a 2,000 o algo por ahí, pero le había bajado mucho la deuda. También veo, ¿no?, cómo Dios trabaja en mí, en mi vida. Y yo sé que también en cada uno de nosotros así trabaja. Así tenemos enfermedad, situación, Dios se va encargando. Solamente sujétese de la palabra, esté en la iglesia y intente, ¿no?, trabajar o intente ayudar, compartir con los hermanos una palabra que nos va a dar un aliento y algo para poder avanzar. Realmente es muy importante el sujetarnos de la palabra. Bueno, vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 125. Himno 125. La tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba
Señor. Cristo la tumba venció y su gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. De guarda escapó Cristo, mi Cristo. El Señor destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. La muerte dominó. Cristo, mi Cristo, y su poder venció. Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y su gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Cristo la tumba venció, dice, ¿no? Nosotros, ¿cuánto le tenemos miedo a la muerte, no? Todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir. En realidad, los que somos salvos, ¿no? No tenemos miedo a la muerte. Una palabra decía, ¿no? Los hombres comenzamos nuestro día en la mañana, en la tarde y en la noche se concluye, ¿no? En la mañana nos alistamos, preparamos, en la tarde trabajamos, en la noche descansamos. Esos son los días del hombre, ¿no? Pero los días de un salvo, de un justo, ¿cuáles son? La tarde, la noche y la mañana con esperanza. También escuchaba, ¿no? Como decía, uno, ¿qué es lo primero que tiene que, al recibir la salvación, qué es lo primero que tiene que estar preparado? A viajar, dice. A viajar por donde sea, donde el siervo le mande, donde Dios le permita. Viaja y va. Lo segundo, ¿no? A predicar la palabra. Estamos comprando el boleto para viajar, predicamos. Estamos con alguien en el minibús, predicamos. Estamos en el trabajo, predicamos. Así también hablando la palabra, ¿no? Y lo último, ¿para qué más tenemos que estar preparados? Para morir directamente. Porque ya, después de la muerte, ¿qué viene? La resurrección. En este himno dice, ¿no? Cristo la muerte venció, dice. Una vez que nosotros ya no estemos en este mundo, ¿dónde vamos a ir? Con Cristo directamente. Vamos a tener ese descanso, esa paz eterna. Y aún ahora, ¿no? Podemos descansar en Él. Podemos entrar en ese reposo el cual Dios nos da, de que Él va a trabajar, de que Él va a hacer su obra, de que Él lo va a hacer todo. Aunque yo, ¿no? Decía, en el impuestos es un monstruo, es algo gigante para mí. ¿Yo qué puedo hacer? No soy nada. Tengo que contratar abogado, tengo que contratar contador, tengo que buscar, ¿no? Buscar muñeca. ¿Qué puedo hacer? Pero sujetándome de la palabra, si Cristo a la muerte venció, algo tan difícil que para el hombre es, ¿qué es impuestos? No es nada. ¿Qué es una enfermedad? A mí también, ¿no? Me diagnosticaron
con un problema y sigo aquí. Dios me permite avanzar. A mi mamá también, una situación difícil, pero igual, Él venció en la muerte. ¿Y qué es nuestro problema para Él? No es nada. Por eso, sujetarnos, Él va por delante y nosotros solamente podemos dar testimonio de aquello, cómo Dios trabaja, ¿no? Sea algo grande, sea algo pequeño, aún así Dios avanza en nuestra vida y reconocerlo en todo es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y de esa manera también otros pueden conectar con Dios. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno 143. Himno 143, bellas palabras de vida. Cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y guía, son sostén y guía. Bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él amándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí,
aquí con la alabanza. Muchas gracias. Muy buenos días, hermanos. Esta mañana estamos agradecidos al Señor por este tiempo muy especial para todos nosotros. Y vamos a invitar al diácono Eduardo Fernández, quien va a orar por el servicio dominical. Y también voy a pedir a los hermanos que están en la parte de atrás poder pasar aquí adelante. Hay varios espacios disponibles. Y también, ¿no?, los hermanos que están llegando, tratar de ir apagando nuestros celulares para no causar interrupción durante la prédica. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana una vez más usted nos reúne, Señor, porque usted nos ama, Señor. De verdad, Señor mío, usted nos ama a todos nosotros, Señor. Así los que están allá en el campamento mundial, Señor, en Corea del Sur, Señor, así también a ellos, a todos, Señor, aquellos que fueron invitados también a ellos, en realidad a todos, Señor. Por eso, bendito Dios, en esta mañana queremos agradecerte por esta reunión, porque usted nos compartirá su palabra, Señor, ¿cierto, Señor? Para que su palabra esté siempre con nosotros, Señor, su palabra nos guíe siempre en toda actividad, Señor, que se hace, Señor. Padre Santo, solo usted nos puede guiar, Señor, porque de verdad, Señor, el diablo, es cierto, Señor, nos quiere dominar a través de nuestros pensamientos, Señor, pero usted no nos dejará, Señor, porque somos tus hijos, Señor. No nos dejará, Señor, como Jesús dijo, Señor, yo he rogado para que no zarandee, para que no te falte fe. De verdad, bendito Dios, Jesús está rogando por cada uno de nosotros, Señor. Pero muchas veces obedecemos a nuestro pensamiento, Señor. Por eso muchas veces, hoy día no más tengo tiempo, tengo que vender, tengo que hacer esto. No queremos, Señor. De verdad, Señor, esa es la astucia del Satanás, Señor. Pero usted nos ama a través de eso, Señor. Por eso, Señor, usted nos quiere conducir a través de su palabra, Señor. Guiarnos a través de su palabra, Señor. Como un niño es guiado, tomado de su mano, su papá, Señor. Así también usted nos quiere llevarnos, Padre Santo. Padre, por favor, así también en esta mañana, Señor, aquellos que aún todavía no han llegado, Señor, pues usted pues apresure sus pasos. Así todos juntos, Señor, como buenos niños podemos oír su palabra, Señor, su santa palabra. ¿Para qué, Señor? Para tener ese gozo, Señor, esa alegría en nuestro corazón, Señor, esa esperanza, Señor, de verdad, bendito Dios. Gracias por estas palabras que usted siempre nos está compartiendo, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Así en esta mañana, una vez más, queremos agradecer, Señor, las palabras que se infundirán en pocos minutos, Señor. Y así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana, hermanos, vamos a pasar al tiempo de los testimonios. Dios, tiempo está permitiéndonos, ¿no?, pasar diferentes situaciones en nuestra vida. Escuchando la palabra también Dios nos permite avanzar. Entonces, entre los hermanos, esta mañana alguien desea compartir su testimonio, puede pasar libremente. Adelante, hermana. También una vez más, ¿no?, agradecemos a la radio Jerusalén, Bolivia, Jerusalén, ¿no?, en Bolivia, y a las diferentes comunidades donde los hermanos nos escuchan, y juntos esperamos recibir la bendición. Adelante, hermana. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, Dios me permite, ¿no?, este día estar frente a ustedes, frente a Él, para testificar, ¿no? Realmente no pensaba, pero así son, ¿no? El corazón de Dios.
Bueno, lo que les voy a compartir es lo que más o menos Dios trabajó, ¿no? No más o menos, sino Dios trabajó en mi vida cuando aquella vez se llevó culto con el pastor Kinki Sum, ¿no? Y tenía que realizarse uniformes, ¿no? Para la graduación, para la boda y demás, ¿no? Y la hermana encargada de casadas, ¿no? Indicaba quién puede acompañarles, así. Entonces yo dije, yo, ¿no? Hay que ir a salir de auspicio, dice. Yo imaginé, ¿no? El auspicio como en el mundo, ¿no? Conocemos. Bueno, lo que yo conozco, ¿no? Se manda una carta, se deja una carta, así, ¿no? Entonces, esperas la respuesta. Para mí eso era el auspicio, ¿no? Entonces, aquí esperando nos fuimos, ¿no? A auspicio, a la calle Santa Cruz, donde venden telas, ¿no? Resulta que, ¿no? Teníamos que acercarnos, ¿no? Y a las tiendas y indicar, ¿no? Por favor, estamos viniendo de parte así de la iglesia, que no sé qué, así, ¿no? Yo ya, mi cara cambió, ya, ¿no? Ya llegó como tormenta en mi corazón, porque yo dije, ¿por qué estamos pidiendo así, no? Yo me sentía, ¿no? Así acercándome, me sentía como una limosnera, ¿no? Yo dije, ¿por qué estoy pidiendo yo limosna, no? Y decía en mi corazón, si somos hijos de Dios, ¿yo por qué tengo que pedir limosna? ¿Acaso Dios no nos puede dar? Decía, ese corazón salía ese rato, ¿no? Y yo me quería esconder, escapar, o sea, es como, ¿no? Trágame tierra, así, con las hermanas. Entonces, así, ¿no? Avanzamos y bueno, pues tenía muy poco, ¿no? En el bolsillo y dije, ya, yo voy a dar eso porque ya no, yo no quiero pedir así. Y no alcanzaba tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué puedo dejar que así? Porque yo no quería la verdad, porque tenía mucha vergüenza. Y tenía Biblia, ¿no? En mi bolso. Le digo, ¿le puedo dejar la Biblia? La Biblia vale más de 100 tantos, le digo. Y lo que falta se lo voy a traer así. Dejé mi Biblia, ¿no? Y así, vámonos, se va la evangelista, así, ¿no? Porque la verdad, yo no quería. Tenía una vergüenza. Y en mi corazón, como una hija de Dios, puede estar pidiendo limosna, así, ¿no? Entonces, así pasó eso todo y llegó, ¿no? Ese campamento en Argentina, ¿no? A cual fui tan maravilloso el viaje para mí, ¿no? Que otro día les voy a dar testimonio de eso, pero lo que más quiero enfocar es en lo que es el auspicio. Llegando allá, ¿no? A Argentina, lo primero, ¿no? Sí, hermanas de Bolivia, sí, así, ¿no? Como que te separan. Y lo primero que me tocó fue auspicio. Mi corazón se quería, realmente me quería escapar. Yo no vine a eso, así, ¿no? Ay, así con un corazón así, ay, ¿qué hago? Así, y la evangelista que está ahora en Cochabamba, ella estaba a la cabeza, ¿no? Nos dio folletos así, entonces tienen que compartir así. Un país que no conozco muy bien, la gente que allá es un poco, ¿no? Nos menosprecia a nosotros, a los bolivianos, conocemos. Entonces, ¿qué me van a decir? ¿Y yo qué les puedo compartir a estos argentinos así, no? Entonces nos entregaron, ¿no? Folletos para compartir, nos decía el evangelista, se van a acercar, le comparten, le dicen esto, así. Ay, ¿no? Y bueno, fuimos entre 4, ¿no? Que teníamos que compartir y había como carros, ¿no? Para cargar. Entonces yo me acercaba y ¿qué le digo así? Y la otra hermana, es que este es pesado, esto. No, yo prefería ser cargador a que pedir, ¿no? Yo voy a cargar, hermano, no te preocupes, no importa. Yo estoy acostumbrada a cargar cosas pesadas así. Usted comparte, usted pida así, ¿no? Porque yo tenía vergüenza pedir. Entonces, no, y decía así, estaba tan enfadada realmente en mi corazón. ¿Por qué me trajo Dios para pedir aquí también limosna? ¿No? ¿Cómo puede? Aquí también tengo que pedir. Pensé que era diferente. Ese era mi corazón realmente. Entonces, la hermana pedía, ¿no? Cargamos, bastante cargamos así, ¿no?
Y bueno, era un camión lleno, rebalsó, ¿no?, lo que hemos pedido. Aún he sido cargador, pero he visto la obra de Dios, ¿no? Porque era abundante, ¿no? Y al descargar también nos cansábamos así, ¿no? Llegando, ¿no? Estaba tan enojada, tan molesta. ¿Cómo puedo yo venir aquí a pedir, ¿no? También allá, aquí, así es ser hijo de Dios, así, ¿no? Había oscuridad en mi corazón y estaba llorando, ¿no? Ya, lloré de rabia. Estaba ahí arriba en el cuarto que nos pusieron, y una evangelista sube y me dice: hermana, ¿por qué está llorando, no? Bueno, aparte de otras cosas que estaban, ¿no? Todo se me juntó. Y le comento así. Y me compartió, ¿no?, unos versículos que quiero compartirles. Bueno. Bueno, encuentro para estar en San Mateos, donde dice, ¿no? Pedid, se os dará, dice, ¿no? Entonces me dijo, si nosotros pedimos, como dice la palabra, eso nosotros tenemos que pedir, porque Dios ya nos ha entregado, ya nos ha dado. Simplemente tenemos que pedir, dijo, no encuentro ahorita en San Mateo, está, ¿no? Pedid, se os dará, dice, ¿no? Bueno, entonces eso, ¿no? Me decía, 7:7. Sí. San Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá, dice, ¿no ve? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces me decía, así nosotros tenemos, ¿no?, que pedir. Dios ya nos ha entregado. No estamos pidiendo limosna, me decía. Usted no se sienta mal, me dijo. Nosotros tenemos que pedir porque todo lo que hay en el mundo es de nosotros, me decía. Y me complementaba más, ¿no?, con Proverbios 13, igual. Donde dice, ¿no?, que el Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, por la riqueza del pecador está guardada para los justos. Todo lo que tienen, ¿no?, me decía, ¿usted es justa? Me decía, sí. Y los demás que no conocen, ¿qué son? Me decía, son pecadores. ¿Y qué dice aquí? Lo que son la riqueza de ellos es para los justos, es guardado para los justos, me decía. Entonces mi corazón se relajaba un poquito más, decía, entonces aquí la palabra dice, pedid, ¿no? Entonces yo no estoy pidiendo limosna, estoy pidiendo lo que me corresponde, decía, ¿no? Podía cambiar mi corazón. Y también lo último que me compartió, ¿no?, fue San Juan 2, ¿no?, donde dice, ¿no?, que las bodas de Caná me compartía, me dicen, ¿no?, que los que ven la obra de Dios, ¿no?, ustedes pueden dar lectura para no ser muy largo el testimonio. Me decía la evangelista, ¿no?, ¿qué hizo Jesús? Me dijo, ¿quiénes vieron la obra? Realmente, ¿quiénes vieron esa obra bendita? Fueron los sirvientes, ¿no? Porque yo al estar ahí me sentía, ¿no?, porque parte de eso me tocó, ¿no?, directamente la cocina. Yo pues ido, ¿no?, me he ido a sentar, a mirar, ¿no? Y yo me sentía como un invitado, ¿no? Porque decía, las primeras personas que han venido, que la primera vez que vienen van a ser como invitados, decía. Entonces, si yo soy invitado, no tengo que trabajar, ¿verdad? ¿No? Tengo que estar sentadita, esperando que llegue el pastor, me tienen que atender, así imaginaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero, ¿no?, aparte del auspicio, ¿qué era? Tenía que trabajar, ¿no?, que tenía que estar recibiendo, ¿no? Para mí eran órdenes, ¿no? Porque me decía, haz esto, lleva esto, haz, ¿no? Entonces,
yo me sentía, ay, ¿qué hago así? Ay, parece en la tierra de Israel, lo que yo había visto en películas, ¿no? Cómo viven, todo eso, ¿no? Ay, no hay diferencia, decía, yo estoy aquí ahora, yo también sirviente he venido, ¿no? Aparte de limosnera, sirviente, así me sentía, ¿no? Yo no quería. Realmente, entonces, con un así, ¿no? Por todo eso que pasó, lloré. Y también por eso me compartieron, ¿no? Estos versículos de la Biblia. Me decía, hermana, los invitados se sientan y escuchan. Realmente, ¿quién es el que ve la obra y la gracia de Dios? Los sirvientes, y me compartieron esta parte de las bodas de Canaán, ¿no? Porque los invitados se sientan y nada más. Y los sirvientes que hicieron lo que dijo Jesús que hicieran. ¿Y qué ellos vieron? Me dijo. No, la obra, el milagro, ¿no? Que hizo Dios. Eso yo podía ver. Entonces podía estar contenta en mi corazón de ser el sirviente y la limosnera, ¿no? Que yo me sentía, porque yo sí vi la obra y la gracia de Dios grandemente, hermanos. Y también quisiera que participen, ¿no? Dentro de lo que es el auspicio, para que ustedes también vean esa gloria de Dios. Gracias, hermanos. Eso sería. Sí, muchas gracias. ¿Escucharon bien, hermanos? Sí, Dios permite, ¿no? Ver su gracia en las diferentes áreas y, como decía, ¿no? A veces no sabemos, a veces también está nuestra experiencia, ¿no? Que es el primer muro que es tan grande que a veces no se puede pasar, ¿no? Pero humillando el corazón podemos ver el amor de Dios en nuestras vidas, hermanos. Entonces yo les invito, ¿no? A que se contacten con el área de auspicio y las otras áreas más que hay en la iglesia. También está el área de niños. No sé si a los hermanos les gustaría compartir a los niños, predicar a los más traviesos, a los que manejan la vida de todos los padres. Los niños parecen inocentes, ¿no? Yo veo a los niños, no, parece que no dicen nada, parece que están calladitos, pero son los más peligrosos, ¿sí? El pastor Oxupar, ¿no? Él empezaba también, ¿no? Compartiendo con los niños. Entonces, hermanos, también aquí hay muchos, yo pienso, ¿no? Muchos hermanos que también pueden ser grandes maestros. Amén. Entonces, inscríbanse, ¿sí? Con los niños y para compartir el evangelio también. Esta mañana hay como un poquito de tiempo, 5 minutos. Si alguien quiere compartir su testimonio, puede pasar. Adelante, seminarista. Una vez más voy a pedir a los hermanos poder ir apagando sus celulares y los que están en la parte de atrás poder pasar aquí adelante, no hay bastante espacio. Buenos días, hermanos y hermanas. Me acompañan en el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En diciembre el 31 de diciembre del 2013 recibí la salvación y hace 1 año y medio ya vivo dentro de la iglesia. Hace 2 años mi papá falleció y allí en Santa Cruz está mi mamá y mis hermanitos. Quiero compartirles un poco sobre lo que la iglesia me enseñó. Hace rato la hermana Mercedes hablaba del área de auspicio. Y también Dios me permite formar parte de esta área, pero quiero compartirles qué fue lo que Dios me enseñó. Y el año pasado, para diciembre, el pastor me dijo, ve con la hermana Juana Mancilla, alisten juguete para los niños. Y fuimos, tienda por tienda, fuimos a pedir un grupo, luego otro grupo, luego otro grupo. Y así podíamos juntar varios gangochos de juguetes. Pero, como decía el hermano Rodrigo, yo pensaba el área de auspicio era muy fácil, pensaba poder manejarlo así. Pero nunca pude conectar mi corazón con la hermana Juana Mancilla, con los encargados. Y hasta el mes de abril yo fracasé, porque no se avanzó nada.
Pero un día misionera Luz me dijo, ¿por qué tratas mal a la hermana Juana? ¿Te gustaría que le traten así a tu mamá? Yo no entendía. Desde ese momento empecé a humillar mi corazón. Por favor, permíteme conectar mi corazón con la hermana Juana para poder avanzar. Desde ese momento, hermanos, yo solamente tenía dos opciones. Ante la situación, yo me quedo o avanzo. Y más Dios me pasaba a experimentar la situación. Hace 2 meses o un poco más, cada jueves nosotros vamos a recoger donación de verduras. Y uno puede pensar, ¿no? Llamando a los hermanos, solamente es 2 horas de 10 a 12 así. Ellos pueden venir, pueden apoyar, hay que cargar, se necesita varones así, se necesita auto. Pero no hay eso a veces. Entonces muchas veces queremos retroceder, ya no queremos avanzar. Pero pasando el tiempo, Dios cómo fue formando la fe en mi corazón, hermanos. Cuando ese día que yo partí de Santa Cruz a La Paz, mi mamá no quería. Claro, recién había fallecido mi papá. Llegué solamente con una chinela, un zapato, 2, 3 mudadas de ropa así. Llegando a la iglesia yo tenía que orar por papel higiénico, tenía que orar por todo, tenía que orar. Y cuando mis compañeras me decían, tu Dios es pobre, porque yo tenía que regalarme un pedazo de papel higiénico, regálame, por favor, Colino, no tengo así. Sufrí mucho todos esos meses y yo respondía, mi Dios no es pobre. Yo no sé por qué Dios ahora no me está dando. Pero mi Dios no es pobre. Desde ese momento, aunque yo no pedía, pero Dios me hacía llegar papel higiénico, Colino, ropa, zapatos. Yo tengo harto ahora, tengo harto. Y eso fue formando la fe en mi corazón. No importa, a veces hay que ir a algún lugar, no hay pasaje o no hay transporte o no hay hermanos. No es problema, Dios sí o sí va a ayudar así, Dios sí o sí me va a dar así, porque es para su evangelio. Dios me tiene que vestir para su evangelio, lo que me hace falta, Dios me tiene que dar para su evangelio así. Y también pasando el tiempo, Dios me hizo entender, ¿no? En Eclesiastés 3:3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar, así, ¿no? Tiempo, su tiempo. Ese tiempo Dios me hizo pasar la necesidad en el seminario, ¿para qué? Para formar en mí la fe. Un día sabía Dios, en cualquier área, sí o sí va a haber la necesidad, entonces yo tengo que decidir, o me quedo o avanzo, no tengo otra opción. Si yo me quedo voy a sufrir, voy a escapar. Pero yo tengo que enfrentar la situación y voy a ver la ayuda de Dios. Llegué a la iglesia sin teléfono. Misionera Luz me regaló un teléfono, pero como mi corazón es bien perverso, yo estaba escuchando música, misionera me pilla. Tú no utilices el celular así, yo te di para el evangelio. Pero yo no escuché. Asícito nomás, medio metro era, se cayó el celular y no funcionó más. Lloré mucho y yo dije, me falta esto, también me falta celular, ¿qué voy a hacer? Mejor salgo y trabajo y sirvo al evangelio, ¿qué problema hay así? Pero los siervos me enseñaron, yo tengo que aprender a esperar en Dios. Hace 3 semanas Dios me dio un teléfono. En una zona Dios me dio el teléfono, le daba el corazón a un hermano y así llegaba teléfono a mis manos. Entonces, hermanos, ¿cómo yo no puedo avanzar si veo a Dios vivo en mi vida así? Por eso yo puedo avanzar, aún hay la situación, aún hay la dificultad. Eso, hermanos, no quería compartirles un poco Dios cómo todo este año y medio ya viviendo dentro de la iglesia me está enseñando la fe, ¿no? A confiar 100% en Dios así. Gracias. Sí, muchas gracias. Y de verdad, ¿no? Por la gracia de Dios, Dios permite, ¿sí? La gracia y la misericordia para avanzar en todo este camino. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar, ¿sí? Por cada uno de nuestros hermanos en la iglesia,
los seminaristas, los siervos, ¿no?, que están en diferentes departamentos de Bolivia. Esta mañana también, hermanos, vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Nos van a interpretar 2 alabanzas, Feliz el día y Bendito eres. Y también, hermanos, quiero una vez más saludar a los hermanos que están conectados en las redes sociales, en Jerusalén, Radio en Bolivia. Esperamos, ¿no?, que los hermanos oren, ¿sí?, por estos hermanos que cada que tenemos culto, reunión, se conectan y escuchan la palabra. También los hermanos que siguen, ¿sí?, la transmisión a través de los diferentes medios, pero también les invitamos a que vengan aquí a la iglesia, que es mucho mejor, ¿no?, juntos tener la comunión, testificar y también compartir. Hasta podemos compartir no solo, ¿no?, la palabra, también compartir nuestro corazón. Amén, hermanos. Inviten los guías, ¿sí?, a sus hermanos, a los miembros, para que lleguen aquí a la iglesia. Todos los días domingos, 10 de la mañana, y los días miércoles, 7:30 de la noche. Entonces, así, hermanos. También, una vez más, quiero pedir a los hermanos que están llegando, por favor, puedan ir apagando sus celulares o ponerlos en modo vibración, y también durante la prédica evitar movernos. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Sí. Sí. Buen día, hermanos. Mil disculpas. Aquí adelante el calor desafina los instrumentos. Queremos tocar afinado. Van a disculpar, por favor.
Nuestro Dios es digno de honra y gloria. Amén. Él es bendito desde siempre, para siempre y por la eternidad. Esta alabanza titula Bendito eres. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás nos dejarás, tu amor es incomparable. Oh sí. Oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás nos dejarás, tu amor es incomparable. Oh sí. Oh sí. Mi guiador, quien cuida mi existir. ¿A dónde iré si tú no estás en mí? Me libraste de la muerte y borraste mi pecado. Oh Señor, soy salvo por tu amor. Libre soy. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás nos dejarás, tu amor es incomparable. Oh sí. Oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás nos dejarás, tu amor es incomparable. Oh sí.
sí. Eres tú mi guiador, quien cuida mi existir. ¿A dónde iré si tú no estás en mí? Me libraste de la muerte y borraste mi pecado. Oh Señor, soy salvo por tu amor. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Sí, gracias al grupo Canto de Esperanza. Y ahora vamos a pasar también vamos a invitar, sí, al coro Nueva Alegría. Nos van a alabar dos alabanzas, dos himnos. El himno número 468, Hallé un buen amigo, estos de los himnarios antiguos, ¿no?, que manejábamos. Y también el himno número 23, Dulces Melodías. Entonces, para esto también, hermanos, juntos sí podemos cantar y alabar. Este tiempo de verdad es un tiempo muy especial, hermanos. Después se viene la parte más importante. ¿Cuál es, hermanos? La palabra, ¿sí? La palabra es dulce, da paz. Amén. ¿Y por qué muchos hermanos se duermen? Porque no da paz. De verdad, ¿no? Parece algo contradictorio, pero de verdad la palabra da paz. Sobre todo cuando hay los hijos, ¿cierto? Los justos, santos y perfectos. Amén. Porque la palabra entra hasta lo más profundo. Incluso la palabra es algo bien chocante porque va en contra de todo lo que nosotros creemos, pensamos, incluso de nuestra lógica. Amén, hermanos. Entonces espero que los hermanos también hayan la gracia delante de Dios para poder recibir el corazón, ¿no?, que Dios quiere transmitir a través de su siervo. Entonces también a los hermanos que están conectados en las redes sociales, tanto en el Facebook como Jerusalén Radio en Bolivia, también puedan hallar la gracia de Dios y estar juntos, ¿no?, con su Biblia. Y les invitamos a los hermanos, ¿no?, que también vengan aquí a la iglesia. De verdad, ¿no?, se puede ver cómo Dios trabaja, escuchando también los testimonios. Entonces también quiero una vez más recomendarles, ¿sí?, apaguen sus celulares, por favor, y durante la prédica evitar movernos. También, ¿no?, oremos por el campamento mundial que se está realizando en Corea del Sur. Y también, hermanos, les invitamos, ¿sí?, todos los días sábados, 6 de la tarde, hay capacitación, ¿sí?, para los hermanos que quieren aprender teología e email, pero en relación a las cárceles, ¿sí? Todos los hermanos de la iglesia están invitados para poder aprender y recibir, ¿no?, la guía de los siervos. Los hermanos están aprendiendo, ¿no?, en dirección o están capacitándose, ¿no?, con el libro del pastor Oxupar, El secreto del perdón eterno del pecado y el nuevo nacimiento. Entonces todos quedan cordialmente invitados, hermanos. Entonces esta mañana vamos a invitar al coro Nueva Alegría y vamos a recibirlos con fuertes aplausos.
cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. Tú el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Sí, muchas gracias y agradecemos a Dios, ¿no?, por este tiempo, como Dios nos permite avanzar. Y ahora, hermanos, se viene la parte más importante. Amén. ¿Todos trajeron su Biblia? Sí, hermanos, entonces vamos a leer la Biblia juntos con el evangelista que va a compartir, evangelista Josué, ¿no? Y también vamos a evitar movernos durante la prédica, hermanos, y si tal vez algún hermano aún no ha apagado su celular, por favor le pedimos que pueda apagar su celular o ponerlo en modo vibración. Entonces, vamos a invitar en esta mañana, ¿no?, al evangelista Josué. Adelante, evangelista. Sí, buenos días, hermanos. Sí, ¿cómo están? Algunos nomás están bien, ¿no? Creo que algunos no. Sí, hermanos, esta mañana también Dios me permite estar aquí adelante, ¿no? Es una gracia, una oportunidad que Dios me permite y bueno, yo estoy agradecido con Dios, ¿no? Porque solo por Él podemos estar, ¿no? Y yo también puedo estar aquí adelante frente a ustedes, ¿no? Y bueno, esta mañana también yo pensaba, ¿no? Estaba pensando, meditando sobre mi vida. No sé si algunos se me meditan, ¿no? Pero yo pensaba, ¿no?, de mi vida, cómo es, cómo estoy ahora. Ya no es lo mismo, creo que nuestra vida antes, ahora constantemente va cambiando, ¿no?, nuestra vida. Yo me acuerdo que cuando era bebé tenía que morir, ¿no? Yo
yo quizás no hubiera estado aquí adelante frente a ustedes, también compartiendo, expresando cómo estoy. No me acuerdo muy bien la situación que estaba pasando en aquel entonces, pero según mis padres, ¿no? Ellos ya eran testigos, ¿no? Estaba a punto de morir. Entonces, no sé qué situación hubo, no había leche, dice tampoco. Y agarraron un guantes, ¿no? Un guantes agarraron. No sé si era de lavar ropa o guantes del hospital, ¿no? Pero agarrando un guantes, como no había leche, entonces agarraron chocolates, como algo con yogur de chocolate, algo así. Pues pusieron, ¿no? Entonces hicieron una puntita. Así esa vez me rescataron. Pero también hubo ocasiones también en la cual ya no había como una solución en mi vida, ¿no? Aunque quizás yo nunca supe voy a morir, era pequeño todavía, ¿no? Pero me dijeron algo importante mis padres, ¿no? O mi madre especialmente me decía, ese día yo dije, ¿no? Bueno, si va a morir, a Dios reclamaba, ¿no? Porque yo creo que uno empieza a buscar primero soluciones. No funciona esto, no funciona esto, no funciona esto, tampoco esto funciona. Al final, ¿dónde queda? Se ha dado cuenta que yendo por distintos lugares no ha encontrado solución. Al final, ¿qué le queda hacer? Agacharse, inclinar y pedir a Dios. Esa es la última opción que creo que a veces buscamos, ¿no? En vez de hacer la primera. En vez de ser la primera, la última opción. Ya, bueno, ya no sirvió nada, ahora sí oremos. Pero orando dijeron, ¿no? Que si este bebé, mi hijo, va a vivir para el mundo, llévatelo mejor a hoy día, así, ¿no? Pero si tu hijo que tú me has prestado va a vivir para el Evangelio, entonces dale la vida, por favor, así dijo. Entonces yo nunca escuché eso, ¿no? Yo, bebé, sí, por favor, dame la vida. O no, tampoco, ¿no? Tampoco yo dije, sí, yo voy a servir al Evangelio. Nunca pensé. Más bien mi camino era ir a la cancha, jugar, divertir, que un día yo voy a ser un gran jugador del fútbol, dije. Ese era mi plan, ¿no? Yo creo que cada uno también tiene su plan actualmente, ¿no? Yo quiero hacer esto, pero si Dios no quiere que sea de esa manera, va a cambiar así. Entonces, nunca escuché esa parte hasta que ya tuve 15 años y un día tenías que morirte, ¿no? Pero nosotros oramos para que Dios permita así. Aún estaba en el colegio, aún estaba pasando el tiempo, pero no llegaba, creo, ¿no? ¿Cuándo iba a anunciar el Evangelio? ¿Cuándo iba a entrar a la iglesia a vivir? Seguía mi vida. Pero Dios, de la manera menos pensada, en el momento menos pensado, entonces Dios, es momento, dice, ¿no? Ya es momento, así. Y puedo estar agradecido con Dios porque Él usa mi vida, ¿no? Aquí dentro de la iglesia. Y por eso estoy aquí adelante, ¿no? Yo creo que Dios también quería que viva acá, viva para anunciar su evangelio, ¿no? Y bueno, yo me pongo a pensar también mucho, ¿no? Yo me acuerdo, en 2017 entré a vivir a la iglesia yo, ¿no? Entrando a vivir a la iglesia, con mis 17 años tenía en aquel entonces. Quizás algunos dicen, no, sí que parece de 17, pero... Sí. Pero yo agradezco a Dios, ¿no? Que a una temprana edad Él escogió así, ¿no? Aunque cuando voy a compartir, algunos creo que esperan a alguien mayor, así, ¿no? Alguien de más edad, así. Pero yo agradezco a Dios que Él me escogió así. Él me permite también estar acá. Y yo escuchando la palabra viene mucha paz a mi corazón. Yo creo que mi vida actual y mi vida sin Cristo hubiera sido diferente también, ¿no? Quién sabe, estaría en otros lados, viviendo mi vida, haciendo lo que yo quiero. Pero Dios me guía, ¿no? Y bueno, aunque no tengo título de ingeniero, licenciado o arquitecto, pero yo agradezco a Dios que me permite esta vida, aunque es diferente, ¿no? Es diferente así. Aunque muchas veces, aunque nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, queremos vivir para Dios, pero de repente viene un problema,
nuestro corazón tiembla y luego ya no quiere vivir. Quiere vivir para sí, así. Dentro de mí también, dentro de la iglesia, así estaba, ¿no? Pero por los siervos, por la paciencia que tienen, por la iglesia, yo puedo estar acá adelante frente a ustedes. Y yo creo que esta noche tampoco vienen a escuchar a Josué, ¿no? Oh, sí. Perdón, este día, ¿no? No vienen a escuchar a Josué, sino vienen a escuchar la palabra de Dios. Entonces, eso es lo único que puedo transmitir, ¿no? Como ese parlante, ¿qué marca es este? JBL, ¿no? Hay otros Sony, distintas marcas, pero lo único, su función es transmitir nada más. Ese soy yo, ¿no? Aunque pequeño parlante, pero transmitir, ¿no? Y vamos a buscar el libro de San Marcos, hermanos. San Marcos capítulo 14 vamos a buscar. Perdón, capítulo 3. San Marcos capítulo 3. San Marcos capítulo 3, versículo 1, ¿lo tienen? Sí, voy a dar lectura, si ya lo tienen, hermanos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o mal, salvar vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Sí, hasta ahí voy a leer. Como iba diciendo, ¿no? Aunque leyendo esta parte dentro de mí, dos partes a mí me llamaban la atención. Esta parte que hemos leído me llamaba la atención, la parte como Jesús hacía, ¿no? Como Él también vivía diariamente. Dios también tiene un plan y Dios quiere que nosotros podamos vivir anunciando este evangelio, hermanos. Si nos fijamos acá en el libro de San Marcos capítulo 3, Él sabía, ¿no? Siempre la gente le perseguía a Jesús. Los fariseos y escribas le perseguían. ¿Pero cuál era su fin de perseguirles? ¿Así? Fariseos y escribas para milagro. Los fariseos y escribas no querían milagro, ¿no? Más bien los pecadores, las personas con errores, las personas con defectos, las personas necesitadas iban y buscaban para que les pudiese sanar, para escuchar una palabra. Pero los fariseos y los escribas, su único propósito de perseguir, ¿qué era? Estaban buscando defecto, ¿no? ¿Dónde va a fallar? ¿Dónde va a fallar? A ver, escuchemos, ahora sí va a fallar. Su único fin al encontrar un error en Jesús era agarrarlo y llevarlo y para que lo maten. Ese era su fin de los fariseos y escribas. De repente Jesús entró en una sinagoga, dice, ¿no? Donde había mucha gente, había bastante gente. Y dentro de esa gente, ¿quiénes estaban? Los fariseos y los escribas. Ahí estaban también participando. Ahí también había un hombre. Este hombre, ¿qué tenía? Una mano seca, ¿verdad? Teniendo este hombre la mano seca, teniendo enfermedad, y estaban en el día del reposo.
Obviamente, según la ley, en el día de reposo no se debe hacer ninguna obra, ningún esfuerzo. A ver, vamos a buscar un versículo. En Éxodo vamos a buscar. Éxodo capítulo 20. Marcando, ¿no?, la parte de la Biblia. Éxodo capítulo 20, versículo 10 vamos a leer. ¿Ya lo tiene? Sí, en la pantalla también tenemos, ¿no? Éxodo 20, 10. Voy a dar lectura. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que estás dentro de tus puertas. Ya, entonces la ley mandaba, ¿no?, que no deberían hacer ninguna obra, ningún trabajo, no deberían hacer nada. Los fariseos y escribas, ellos querían cumplir al pie de la letra esta ley, ¿verdad? Pero viendo aquí Jesús, él también quiere cumplir, ¿no? Él parece que está contra, ¿no? Era día de reposo. ¿Y qué hizo él? Hizo sanidad, cosa que los fariseos estaban esperando esto, ¿no? Ahora sí va a quebrantar una ley. Con esto nosotros vamos a ir y vamos a acusarlo, vamos a buscar para que lo maten. Así pensaban los fariseos. Pero ¿qué hizo Jesús? Normalmente una persona cuando sabe que está haciendo algo bueno, hermanos, miren, estoy haciendo esta maldad, ¿qué les parece? Vengan, así dice, así expresa. Miren mi maldad, o miren, estoy cometiendo un error, así hace. Pero ¿qué hizo Jesús? Aquí en San Marcos pueden volver. San Marcos capítulo 3 vamos a volver, ¿no? San Marcos capítulo 3:3, ¿lo tienen? Aquí también, vamos a ver. San Marcos 3:3. Ya, ahí dice, ¿no? Entonces dijo al hombre, que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Había mucha gente, pero Jesús, ¿qué le pidió a este hombre que tenía la mano seca? Levántate y ponte al medio. Era día de reposo, los fariseos estaban ahí. A ver, ¿qué va a hacer? Queremos ver. Jesús, ¿qué hizo? Vio al hombre que estaba enfermo, le dijo, vente al medio y levántate, ponte al medio. ¿Qué quería hacer? Quería sanarle. Viendo esta parte, si nosotros ponemos a pensar, él no teme ¿a quién? A los fariseos. Él no teme a los escribas, tampoco teme al hombre. Porque si hiciese eso, puede ver, ¿no? Va a haber consecuencias. Pero él no tiene miedo, no considera. Es más, parece que lo hace más público, ¿no? Que se pare al centro, párate al centro, para que le vean todos. Hermanos, en nuestra vida de creencia muchas veces también, aunque Dios sabemos la voluntad, pero así también sin temor a la gente avanzamos, sin que la gente, ¿qué va a decir de nosotros avanzamos? A veces algunos jóvenes no quieren predicar en su colegio, ¿no? Aún es joven, quizás no quiere, no tiene interés, pero si alguno sabe que tiene que predicar, no, mis compañeros, o en el trabajo, no, mi jefe. Pero Jesús no tenía temor de qué van a decir los fariseos, qué van a decir los escribas, qué van a hablar. Más bien, párate en el centro, levántate, párate en el centro. Eso le dijo, ¿verdad? En la Biblia Dios nos dice que nos dio espíritu de cobardía, ¿verdad, hermanos? Está atento, ¿no? Dios no dio espíritu de cobardía. Dios no nos dio el espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder. Pero lamentablemente a veces escapamos de anunciar. O viendo nuestros defectos, viendo nuestras faltas, viendo nuestros errores, no tenemos esa fuerza para hacer lo que Jesús hizo. Porque ¿qué hizo Jesús?
Estando en una sinagoga, pidió a alguien, sabiendo que es día de reposo, sabiendo que están los escribas, los fariseos, personas que me van a juzgar, párate al centro. Eso hizo. No tenía miedo. Hermanos, quizás algunos de nosotros no tenemos título, ¿no? No tenemos carrera, o no tiene fuerza, algo tan resaltante para hacer, pero si nosotros somos hijos de Dios, eso es lo mejor, ¿me entiende? Lo mejor. Si ustedes han recibido la salvación, eso es mucho mejor, ¿me entiende? ¿Sabe por qué es mucho mejor? Vamos a buscar un versículo. En Hechos 4:13 vamos a buscar, marcando acá también, no va a dejar. Hechos capítulo 4, versículo 13. 4:13. Hechos 4:13. Hechos 4:13. ¿Ya lo tiene? Ya voy a leer. Entonces, viendo de nuevo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro, ¿cuál era su carrera o cuál era su trabajo de Pedro? Un simple pescador, ¿no? Quizás algunos solo tienen un pequeño negocio, ¿no? Pequeño negocio, pequeña tienda. Pedro, simple pescador, ¿verdad? Pero acá en la Biblia nos dice, la gente también sabía, ellos son pescadores, huelen a pescado. ¿Cómo? Son personas simples, pero cuando ellos empezaban a predicar y a hablar la palabra de Dios, ellos ¿qué hacían? Dice, se maravillaban, ¿me entiende? A veces yo yendo a visitar o compartiendo la palabra, visitando otras iglesias también, compartiendo simplemente la palabra, el evangelio verdadero, la gente sabe cómo reacciona. Siente, ¿me entiende? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Puedo saber. Una vez fui a la cárcel, ¿no? Predicando en la cárcel en Oruro, terminando, se acercaban los presos, ¿no? ¿Y ahora qué van a querer, no? Acercándose, me decían, no, ¿dónde puedo escuchar más? ¿Dónde puedo saber más? Quiero escuchar más, quiero aprender más. ¿Tiene Facebook? ¿Tiene alguna TikTok? También hasta ahí, ¿no? ¿Dónde puedo aprender más? Así. Realmente la palabra que nosotros tenemos tiene más valor, ¿me entiende? Aún ellos eran pescadores, simples personas, no tenían carrera, no tenían fuerza, pero si tenía la palabra, las personas, aún siendo profesionales, se maravillaban. ¿Entiende? Se maravillaban. Lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón, la salvación, eso es poder. Pero el hecho de no compartir, el hecho de no predicar, no da uso a su poder. Porque Dios nos ha dado esta boca para anunciar el evangelio, para predicar. No importa, ¿no? No tiene título, no sabe, no tiene quizás carrera, pero si tiene la palabra, eso es más poder. ¿Me entiende? Porque Dios nos ha dado eso. ¿Verdad? Pedro, Juan, así se podían experimentar, ¿no? Wow, nosotros somos simples personas, pero por esta palabra las personas se maravillan. Cuando ustedes prediquen también se van a maravillar las personas. Pero algunos que no predicamos, ¿cómo hacemos? Hace como Jesús, se pone al centro y publica lo que hace. No podemos avanzar, parece, ¿no? Parece que no voy a poder, no sé hablar. Yo me acuerdo la primera vez, ¿no? Entrando al seminario, sí, la primera vez anotaba todo, ¿no? Esto voy a hablar, esto voy a predicar en una hojita junto a la Biblia. Salía a predicar, de repente no aparecía la hoja, ¿no? ¿Ahora cómo voy a empezar? O si era así, tenía la hoja, pero cuando ya empezaba a predicar, sacaba la hoja, no podía entender, ¿no? Como si yo he escrito, pero no entiendo. Pero avanzando, Dios enseñó, ¿verdad? Dios enseñó. Así como Jesús hizo
sin importar qué le diga la gente, o qué hable, o qué juzgue la gente, publicando lo que es la obra de Dios. Nosotros así deberíamos vivir, ¿no? Sin temor a la gente. Aún tenemos este evangelio, pero la gente va a hablar mucho contra este evangelio, pero debemos anunciar. Yendo a la cárcel había un preso que recibió la salvación y yo predicaba. Y él me dijo, de mí se burlan, dice, ¿no? Ahora de mí se burlan. No me quieren creer. Es verdad, así va a ser la gente. Así va a hablar. Algunos que no quieren aceptar, así va a vivir. Pero lo que uno tiene, así como Jesús, sin vergüenza, sin temor, anunciaba y decía y sanaba, ¿verdad? Eso es lo que Dios hizo en nosotros. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino para avanzar, para predicar. Entonces, si hoy no predica, mañana predique, ¿no? No importa la gente, Dios nos ha dado ese poder. Se va a maravillar la gente. No todos serán, pero se van a maravillar aquellos que ya han sido escogidos, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿no? Viendo esta parte de la Biblia, también en la Biblia habla, ¿no?, del buen samaritano. En el buen samaritano había, ¿no?, un hombre medio muerto, ya botado en el camino. Pero estando botado en el camino pasaban, 3 personas pasaron, ¿no? Primero pasó, ¿quién? Un sacerdote estaba pasando. Pasando el sacerdote, viendo a Jesús, viendo al medio muerto, ¿qué hizo este sacerdote? Pasó de largo. Eso es lo que algunos de nosotros también así hacemos, vivimos. ¿Qué cosa hacemos? Pasamos de largo. En nuestra vida, aunque va a venir problemas, ¿quiere pasar de largo también? No, aún viene situación, dificultades, Dios nos enseña a ponernos al centro y levantarnos. ¿Me entiende? Aún hay problemas, pero estas personas, aunque creían, pensaban, voy a hacer, voy a servir, pero llegado el momento, cuando llegaba la situación, cuando llegaba la prueba, ¿qué hacían? Pasaban de largo. En nuestra vida, si vamos a vivir pasando de largo, no estamos uniendo nuestro corazón con Cristo. No debe pasar de largo, ¿verdad? Como esa persona que viendo, no, otro día será, pasa de largo, ¿verdad? También sale en la Biblia, vamos a buscar en Salmos 78. Salmos capítulo 78, versículo 9. ...78 versículo 9, ¿lo tienen? Salmo 78 versículo 9. Ya. Voy a dar lectura. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. El significado del nombre Efraín es próspero, ¿sí? Próspero, fructífero, eso significa Efraín. Dios permitió y Dios dio ese nombre a Efraín, pero sus hijos, cuando llegó un tiempo de batalla y guerra, ¿qué hicieron ellos? Hubo guerra, hubo problemas, hubo dificultad, sabiendo su padre ese nombre Efraín, ¿qué significa? Próspero, fructífero. Sabiendo esto, ellos ¿qué hicieron? Sabían, había guerra, batalla, pero ¿qué hicieron ellos? Dieron la espalda. Es como decir, no, ahora no, mejor no, me escapo. Eso es lo que hicieron. Aún ellos, Dios nos da la promesa, aún Moisés sabía, ¿no? Yo voy a hablar por ti, así le decía. ¿Quién decía? Dios le decía, ¿no? Yo voy a hablar por ti, solo tú tienes que ir y hablar. Aún sabían eso, pero ¿qué hizo Moisés? No quería. Efraín también, hombre próspero. Dios dice, tú puedes, ¿no? Dios les dice a ustedes también, ustedes pueden. Ustedes pueden predicar. Aunque no sepa hablar bien, usted puede predicar. Usted puede anunciar. ¿Me entiende?
Puede, pero llegado el momento, ¿qué hacemos? No, ¿qué voy a hablar? ¿Cómo voy a compartir? ¿Qué voy a decir? O cuando viene el problema, Dios dice, tú vas a poder solucionar este problema, pero ¿qué hacemos? Creo que no, difícil este problema, no, mejor me voy. Los hijos de Efraín, ellos podían pasar, ¿verdad? El versículo 9 hemos leído, ¿no? Vamos a leer el 22 también. A la voz de 3 vamos a leer, todos juntos. ¿Lo tienen? 1, 2, 3. Por cuanto no han creído en Dios ni han confiado en su salvación. ¿Por qué uno no puede avanzar cuando tiene problema? Porque no está confiando en Dios. Cuando tiene dificultad, ¿por qué uno no puede sobrepasar esa dificultad? Porque no está confiando en Dios, más está confiando en su situación. Si Jesús confiase en su situación, Él nunca hubiera pedido al hombre, a ese hombre seco de la mano, que se levante, que se pare en el centro. Porque si confiase en la situación, Él dijese, esto va a pasar, esto me va a suceder. Así pensaría, ¿verdad? Pero sin ver la situación, Él confiaba, Dios está conmigo, Él me va a guardar. Él me va a guardar. Entonces, si tiene situación, ¿cómo debe hacer? Debe confiar en Dios. Tengo problema, tengo dificultad, debo confiar en Dios. Aún parece difícil, imposible, debo confiar en Dios, en la salvación que Dios me ha dado. Dios me ha dado esa salvación. Y si Dios me ha dado la salvación, también Dios me ha dado ese poder. Y con ese poder, confiando en esa palabra, debe avanzar. Si por ejemplo, David también, habla la Biblia de David, ¿verdad? Si aquí por ejemplo, hermano Peter, digamos, ¿no? Siendo como David, pastor de ovejas, de repente aparece un oso, ¿qué haría? Está pastoreando ovejitas, ¿no? De repente aparece un oso, ¿qué haría? Y se lo está llevando su oveja, ¿no? ¿Qué haría, hermano Peter? David, siendo joven, siendo aún menor, pero él veía un oso se lo está llevando su oveja. ¿Pero qué hacía él? Él iba y peleaba contra ese oso. Aún nosotros, si un oso estuviese acá, todos vamos a pelear, ¿no? No creo que todos, se va a vaciar el salón por más que es culto, ¿no? O hay transmisión. Aún en nuestra vida aparece un problema grande, así como David, aún somos diminutos, pero debe avanzar. ¿Me entiende? No importa qué dice la gente, no importa qué habla la gente, no importa. Este evangelio debe ser anunciado. David eso tenía la confianza, fuese oso, fuese león, igualmente lo mataba. Fuese deuda, ¿no? Fuese enfermedad, fuese problema, debe confiar en Dios, ¿verdad? Él no escapó, él no huyó, pero lamentablemente hay una gran diferencia entre Jesús, que hacía esto, y los fariseos. ¿Sabe qué diferencia? Marcos, vamos a ver, San Marcos. San Marcos 14:2 vamos a leer. San Marcos 14:2, ¿lo tiene? Voy a dar lectura. Desde el versículo 1 voy a leer, ¿sí? San Marcos capítulo 14, 1. 1, 2, 3. 2 días después era Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo.
Su fin de los sacerdotes, fariseos, escribas, ellos querían matar a Jesús, pero estaban planificando, ellos querían hacer esta maldad, pero sabía que había gente. Como había gente, ¿qué querían hacerlo? Querían hacerlo de oculta, ¿verdad? No ahora, porque hay mucha gente. ¿Ellos qué hacen? ¿Qué cosa hacen? Se ocultan. No quiere mostrar su maldad, no quiere mostrar su intención. No, mejor no, porque ellos quieren cuidarse. ¿Entiende? Ellos quieren cuidarse, no quieren quedar mal ante la gente. El hecho de aprender a Jesús y llevarlo a la cruz, matarlo. No quieren. Por eso, con cuidado, mejor no ahora, más rato luego vamos a hacer eso. Pero Jesús aún sabía que tiene peligro, ¿qué hacía? Ponte al centro. Contrario, ¿no? No solo eso, la Biblia habla también de un hombre que sabía que Jesús era sabio, estando entre la gente. Aún es el abanderado del curso, un ejemplo, pero tiene duda, no quiere quedar mal, por eso no se levanta, y cuando llega la noche, le fue a buscar a Jesús y le dijo, maestro, ¿no? ¿Cuándo le buscó? En la noche, cuando ya no había nadie que le pueda decir que él tampoco sabía. Si nosotros vivimos ocultando nuestro defecto, nuestra maldad, no podemos progresar. ¿Me entiende? Si nosotros vivimos con temor, no puede avanzar. Pero Jesús era contrario a ellos. Aunque ellos trataban de ocultarse, Él lo difundía. Si Jesús hubiera hecho aparte, si Jesús sabía, es sábado, no se puede hacer obra. Hay mucha gente, sabía, ¿no? ¿Qué podía hacer en nuestro caso? Sabe que está enfermo. Vení, más tarde, que se vayan todos primero. Ya, que se vayan. Cuando se vayan, tú vienes. Viniendo, te voy a sanar. ¿Está bien? Así hacemos. ¿Así haría o no haría Jesús? Así hubiera hecho, si es que fuese su corazón humano. Pero Jesús no tenía temor, así que lo difundía. Pero no hizo como nosotros muchas veces queremos hacer, ocultando, guardando, sino que lo hablaba, lo decía. Así como David avanzaba creyendo en Dios, nosotros también podemos avanzar. No como los hijos de Efraín podían ganar. Si Dios, aunque con pocos, podía darles la victoria, así vencía. Con pocos podía dar victoria. Hasta con los leprosos dio la victoria, ¿sí o no? 4 leprosos, pero ellos, sin confiar en la palabra, sin confiar en Dios, retrocedieron. Hermanos, no huyamos de predicar el Evangelio. Si usted no anuncia el Evangelio, somos como Efraín. ¿Qué hace? No van a poder, no me van a entender. A un pastor Oxupar decía, ¿no? Una vez pastor Oxupar fue a predicar. Había un joven. Le predicaba. Predicando. El joven al principio bien, luego, mirando. Ya terminando, él se sentía ya le anuncié todo completo, así como él preparó, ¿no? Al día siguiente era domingo, ¿no? Pastor Oxupar sentado en el culto, de repente ese joven pasó al frente, ¿no? Y Pastor Oxupar pensaba, como ayer le he predicado, ¿qué va a pasar ahora? Ahora seguramente va a testificar de lo que le he hablado, de lo que he predicado, eso va a hablar. Cuando salió al frente le dijo, ayer estuve escuchando la palabra, vino el hermano Oxupar y no pude entender nada, dijo, ¿no? Solo me empezaba a doler la cabeza, así decía. Cuando él pensaba, no, va a hablar de mí, que ha recibido la salvación, que ha entendido, así pensaba, ¿no? Pero de repente viéndole, más bien quería ocultarse, ¿no? ¿Dónde me voy? Pero como yo tenía ganas de escuchar el Evangelio, llamé a otra persona para que me predique, dice. Y vino otra persona y era bien fácil, le había sido la salvación, dijo. Con eso más, ¿cómo quería estar Pastor Oxupar? No sirvo para predicar. Si Pastor Oxupar hubiera pensado, no sirvo para predicar, no puedo anunciar el Evangelio, nadie me entiende, he intentado, en vano predico, ¿nosotros estaríamos salvos? ¿Por qué no? Entonces Pastor Oxupar tampoco dio la espalda. ¿Me entiende? Pastor Oxupar también decía, cuando él estaba iniciando, no había que comer.
no había comida, no había nada. Él decía entonces, Dios, ¿cómo puedo vivir yo así? ¿Cómo puedo sobrevivir? ¿Cómo Dios puede estar conmigo si yo no tengo de qué comer? ¿Cómo puedo testificar Dios está conmigo cuando mi vida veo? Parece sufrimiento. Un día estaba leyendo la Biblia y encontró un versículo. La alimentación de los 4,000. Todas 4,000 personas estando con Jesús, 3 días no comieron. Y él se sentía, aún estando con Jesús, igualmente hay problema y hay hambre. Entonces yo también pasaba hambre, entonces ellos también han pasado hambre, ¿por qué me quejo yo? Pero luego Dios les alimentó con pocas cosas, ¿ven? Panes y pececillos. Poco, y eso sobró. Entonces él dijo, ahora no es tiempo de cosecha, ahora es tiempo de siembra, ¿verdad? Si y el pastor Oxupar viniendo, de repente le visita, digamos, al diácono René, ¿cómo lo recibiría? No, voy a ir a trabajar. No. Si el fundador está viniendo, nuestro siervo, entonces recibe, ¿no? Pero antes no era así. ¿Quién podía recibirle? Sí, actualmente nuestra situación parece difícil, sí, actualmente nuestra dificultad parece difícil, imposible de superar, ¿me entiende? Pero si avanza, se soluciona. Hay que perseverar, ¿verdad? No escapar. Jesús se hubiera escapado, tenía la opción, varias oportunidades le venían a acosar. Se hubiera escapado, hubiera dejado de predicar Jesús si fuese humano, ¿verdad? Pero si Jesús tenía ese corazón, nosotros también hemos recibido la salvación. Entonces, ¿cuál es su nombre, hermano? No es Rodrigo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Jesús, ese es su nombre. ¿Cuál es nuestro nombre? Jesús. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, entonces ¿yo qué soy? Soy Jesús. Entonces Jesús va a escapar también, ¿no? Predique. Algunos guías no quieren predicar, ¿no? No, difícil. No se puede. No puedo hablar. Pedro era pescador, pero hablaba. Quizás no puede expresar bien, pero no se enfoque en el presente. Debe avanzar y Dios va a dar la palabra, ¿verdad? No vea la situación, en su vida también no viva por la situación, no. Aún parece vergonzoso, difícil, debe salir y mostrar, no ocultar. Eso es lo que yo pude entender también, San Marcos. Muchas veces también nuestra característica es escapar de las situaciones, ¿verdad? A no tener problemas, vivir tranquilos, pero por vivir tranquilos, peor nomás, ¿verdad? Por eso, hermanos, cuando vivimos por el Evangelio, va a haber problemas. Y Satanás ahí quiere aprovechar. Pero si nos alimentamos más de la palabra, podemos contraatacar eso. Así también como Jesús hizo, sin temer a la gente. Así como David avanzaba, sin temer de morir. ¿Me entiende? Vamos a volver a San Marcos. San Marcos capítulo 3, ¿verdad? Ya, San Marcos capítulo 3. Versículo 5, ¿lo tienen? Vamos a leer todos juntos. Versículo 5, 3, 5, 1, 2, 3. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Jesús le pidió a este hombre, una vez viendo, ya está en el centro, hizo lo que le pidió. ¿Qué le dijo? Extiende su mano. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando de repente, perdón el ejemplo, ¿no? Perdón el ejemplo.
Si nuestro pie está lleno de hongos, ay, aquí está mi pie, así puede ser. Vean mi pie. Puede andar mostrando su pie, está lleno de hongos así. Si de repente, una vez en un auto, yendo en el auto, de repente empezaba a oler mal hacia un pie. Entonces la persona que sabe que es su pie el que huele, perdón el ejemplo, ¿no? Sabe que su pie es el que huele, ¿qué hace? Soy yo, dice, ¿no? Yo soy el que está oliendo, van a disculpar, así. ¿Así hace? ¿Cómo hace? Parece que peor se oculta, ¿no? No, ¿cómo voy a hacer ahora? Está pensando, ¿ya no está tranquilo o no está tranquilo? No está tranquilo. Este hombre también teniendo la mano seca, ¿cómo vivía? Escondiendo, ¿no? No podía vivir tranquilo. No podía vivir en paz. Pero si alguien quiere avanzar, quiere progresar, quiere crecer en su vida de creencia, hay un secreto. ¿Cuál es el secreto? Si en nuestra vida de creencia queremos avanzar y crecer, hay un secreto. El secreto es mostrar. ¿Me entiende? Sacar su mano seca. Pero hay muchas veces nosotros en vez de mostrar, más lo oculta, ¿no? Cuando de repente alguien visita importante, entonces quiere mostrar el lado bonito primero, ¿no? Anda, oculta eso, no, que no se vea, feo se ve así. Quizás así, pero para Dios, principal, mostrar. Aún él tenía vergüenza, ¿no? Aún él tenía temor para mostrar y pararse al centro y mostrar su mano seca frente a todos, más difícil para él, seguramente, pero él quería ver el milagro de Dios. Él quería cambiar. ¿Qué hizo? Se paró al centro y mostró su mano seca. ¿Qué significa esto, hermanos? Sacar nuestro corazón, abrir nuestro corazón. Si dentro de la iglesia aquí vienen, se sientan todos y luego se retiran, solo así vive, viene, se sienta, se retira, viene, se sienta, se retira, viene, se sienta y se retira, no saca su mano. ¿Me entiende? Solo viene y se sienta, amén, amén. Vive afuera diferente. Parece que viene a sentarse aquí para estar tranquilo, nomás, para sentirse que estoy asistiendo. Y que no hay problema, yo asisto los domingos, así. Pero no deberíamos vivir así, sino, aún viniendo acá, debe sacar su mano seca. ¿Qué quiere decir? Abrir. Hay vergüenzas dentro de nosotros, ¿no? Creo que ni al papá le contamos, ni a la mamá, mejor a su mejor amigo, creo. Pero aún todo lo que hay dentro de nosotros, todo lo que hay, incluso, pastor, no me cae, pastor, esto no me agrada. Aún eso debe sacar. También la palabra ahí dice, eso fue único secreto para crecer. Vamos a buscar, a ver, en el libro de... Vamos a buscar Proverbios. (28:13) vamos a buscar, sí, hermanos, vamos a leer juntos también ese versículo. Proverbios 28. ¿Ya lo tiene? Proverbios 28:13, vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. Ya, aquí nos dice, el que cubre sus pecados prospera, ¿no? Amén, hermanos. El que encubre, el que trata de cubrirse, ¿quién soy yo? No puede avanzar, no puede crecer en su vida de creencia. Si esta persona no hubiera dicho, no, Señor, hay mucha gente aquí, no van a verme. O si no, también hubiera hecho otra opción, ¿no? Mejor quedarse hasta el final y al final recién buscarle, ¿no? Jesús, mira, mi mano está seca. Mira, está seco aquí, por favor, sáname. Pero él no, estaba en medio de la gente y sabía. Y descubría.
Si ustedes quieren prosperar, quieren crecer en su vida de creencia, no solo vengan y se sienten y se vayan. Vengan y se sienten y se vayan. Vengan, participen, amén, gloria a Dios, vayan. Ah, sí, qué linda la palabra, me voy. ¿Cómo estaba la palabra? Hermosa estaba, linda estaba. ¿Qué quería decirnos la palabra? Así con toda esa persona, así. Solo cuento queda en su corazón y no queda la esencia, no queda el mensaje. ¿Quién puede crecer? El que abre su corazón. ¿Quién puede crecer? El que no escapa de la situación. Pero ¿cuándo puede tener fuerza para no escapar de la situación? Cuando abre su corazón. Porque mientras quiere tener fuerza por sí mismo, no va a poder. Voy a ser fuerte, voy a ser fuerte. Un tiempo dura, ¿no? Luego ya no hay fuerza. Pero si descubre, descubrir es para pedir ayuda, descubrir es para recibir ayuda. No quiere descubrir, solito quiere solucionar. Entonces, hermanos, venir aquí a la iglesia no solo es venir y sentarse e irse. Venir, sentarse e irse. Venir miércoles, sentarse e irse. Hola, ¿cómo están? Sí, ¿cómo estuvo? Ah, sí, el bloqueo. Sí, la marcha, el maratón, sí, el desfile. No. Viniendo acá, también descubrir. ¿Me entiende? Descubrir. Estos fariseos, como hemos visto, aún tenían maldad. Sabían, pero todo era oculta. Todo querían cuidarse. Pero ¿sabe qué pasa con las personas que queremos cuidarnos? ¿Sabe qué pasa? Vamos a buscar la Biblia. San Mateo, vamos a buscar 16:25. San Mateo 16:25. ¿Ya lo tienen? Ya vamos a leer juntos, ¿ya? A la voz de 3. 1, 2, 3. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa mía, la hallará. Salvar nuestra vida. Salvar, ¿no? Entonces, cuando uno no muestra su pie, ¿qué quiere salvar? Su reputación, ¿no? ¿Qué quiere salvar? Ah, que nadie me viene. Porque si todos saben que tengo hongo, un día de repente alguien huele, ¿quién va a decir que es? No, a mí me van a mirar, van a decir, él es, porque él tiene. Quiere cuidar. El que quiere cuidar su vida, la perderá, dice. ¿Por qué nos dice esto? Porque nosotros, por nosotros mismos, no sale la sabiduría. ¿Me entiende? No puede salir la sabiduría de nosotros mismos, sino que cuando venimos a la iglesia, abrimos nuestro corazón, la sabiduría entra. ¿Me entiende? Cuando abre. Una persona, por más que le vaya a visitar, pero si no me abre su puerta, no voy a entrar, ¿verdad? Pero si me abre su puerta, puedo entrar. Así es Dios. Si en su corazón usted no abre su corazón, no saca su mano seca, Dios no puede ayudar. Y luego se queja, no, ¿cómo puede ayudar? Dios no ayuda. ¿Me entiende? En un vaso vacío puede trabajar Dios para llenarlo. Pero mientras está lleno de sí mismo y no abre, no puede. Estas dos cosas yo quería que podamos ver sobre esta parte. Tenemos a Cristo, hermanos. Teniendo a Cristo, aunque sea difícil la situación, debemos avanzar. ¿Como quién? Como David. ¿Verdad? Aún parecemos diminutos, pero hay que avanzar. Yo cuando estaba en la iglesia, aquella vez tenía 19 años, en Santa Cruz. De repente yo le conocí recién a Pastor Andrés. Conociendo a Pastor Andrés, ya totalmente diferente, ¿no? Un día me vio, ya, Josué, tú vas a ser encargado de email, me dijo. ¿Encargado de email? ¿Qué es email? Así no sabía. Ya, encargado de email. Yo tenía que dirigir las reuniones de email, tenía 19 años en aquel entonces. Y ya poco a poco me capacitó. Llegaba el día de la reunión, cuando de repente empezaban a venir los hermanos que eran de email. Venía un hermano así, grande, mayor, así venía, ¿no?
Él era abogado, ¿sí? Abogado ahí, se sentaba. Luego venía otro, altote, alto, así. Él era empresario, vendía en aquel entonces maní, si no me equivoco. Manís vendía. Entonces altote, sí. Luego venía otra hermana con tacos, así bien formal. Y yo estaba ahí, ¿no? Sentado esperando a los hermanos de IMEI, que tenía que dirigir a ellos. Y la hermana era otra abogada. Luego vino otra, que también vivía ahí, con cuadernos y todo. Ella era profesora. Y luego yo me miré, ¿qué carrera tengo? Viéndome a mí, dije, es como decir, al principio estaba ahí, ¿no? Ay, ya que lleguen, ¿no? Llegaba el abogado, entonces, llegaba el empresario, pero como era más alto, entonces. Luego llegaba la maestra, poco a poco parece que estaba desapareciendo, ¿no? Y luego tenía que empezar la reunión, ¿no? Entonces, para empezar la reunión, buenas tardes, yo soy el encargado de IMEI ahora. ¿Cómo vamos a hacer ahora? ¿No? Entonces, cada lunes que era reunión, yo quería que termine rápido, ¿no? Apenas venían, yo veía, porque la iglesia en Palma Verde es grande, así muy grande. Entonces yo veía la puerta principal al fondo, ¿no? Ya estaba viniendo el abogado, el ingeniero, el empresario. Entonces, ya empezar de nuevo. Que pase de nuevo rápido, porque salía muchos defectos de mí. Aún no pensaba bien. Entonces ellos, no, esto no es así, pero esto es así. Con eso más yo me sentía más así. Y un día le dije, pastor, ¿por qué me escogió a mí? Dentro de mí sentía. Dios no vive con una vista humana, hermanos. Dios no va a vivir viendo, él es mayor, él es menor, él es mejor, él es gordito, flaco, alto, bajo, él puede, no puede, él no. Dios ve, pueden, a nosotros nos ve, pueden, pero ¿qué es el problema? Ellos no quieren intentar porque su mente está más con su pensamiento. Aquí muchos pastores, ¿no? Aquí hay muchos pastores, pero en su mente dicen, no puedo dejar, no puedo solucionar mi problema, es difícil. Al decir eso es como decir, Dios no está conmigo, eso es. ¿Me entiende? Entonces yo viendo al pastor Andrés, entonces no me veía como alguien de 19 años. Dirige, pues por la fe, puede aprender, haga, exhorte. Hermanos, si el título tiene valor en este mundo, pero cuando vayamos a la nueva vida, ese título ya no tiene valor. ¿Me entiende? No tiene valor. Podemos adquirir monedas, dinero, plata, bienes, todo. No tiene salvación, ¿de qué sirve? Puede hacer ricos a las personas, pero si usted tiene dos trabajos, ¿no? Su negocio y ser siervo de Dios. Pero más importante, siervo de Dios, porque cuando usted predica, esa persona recibe la salvación, eso se lo va a llevar al cielo. Le dará 1,000, 2,000, 3,000 bolivianos, eso muere, no se lo va a llevar. Pero si le da la salvación a esa persona, eso se lo va a llevar, ¿verdad? Por medio de esa experiencia yo me sentía mal, y pastor también, yo creo que él buscaba, ¿no? Que también, aunque yo tenía mucha confianza, pero él buscaba quebrantar mi confianza de mí. Quebrantar. Y un día, ¿para qué te escogí a ti? Un día también me dijo así. Eso también, ¿no? Pero yo vi, ¿no? Porque nosotros somos de los que retroceden, hermanos, ¿no? Ya. Porque nosotros no somos de los que retroceden. Es difícil la situación, es complicado la situación, pero nosotros tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, no vamos a retroceder. ¿Me entiende, hermanos? Entonces yo agradezco a Dios que me permitía avanzar. Sí parece difícil compartir, hermanos, pero predique, Dios va a ayudar. Una vez antes los cultos acá, no había ese tiempo de aquí, ¿no? Transmisión, no había nada, todos venían, incluso al final café vendían, ¿no? Al final cafecito, ¿se acuerdan, no? Esa vez ya, tú vas a ser alabancero. Alabancero. Pasaba aquí al frente, empezaba a sudar así. Me confundía. Pero avanzando, se aprende. Nosotros también podemos, hermanos. La cuestión es que no intenta, ¿no ve?
se puede solucionar. Si Dios está con nosotros recibiendo la guía, avanza, ¿verdad? La iglesia nos dice también, tu esposo es perfecto, a pesar de que su corazón sale, no es perfecto. No sé cómo puedo tratar bien. Pero la iglesia dice, trate bien a su esposo, es perfecto, viva por la fe, trate bien. Como hijo de Dios, trátelo. No, no es perfecto. Eso también, eso es no avanzar también es. ¿Me entiende? ¿Por qué no avanza? Porque no está confiando tampoco en la palabra. ¿Me entiende? Más ve la situación. Ya sale su carácter quizás de su esposo, ¿no? ¿Ves? ¿Cómo puedo avanzar así? Pero si avanza como David, ¿me entiende? Sin temor como Jesús, Dios va a guardar. ¿Me entiende? Por eso abra también su corazón, no solo venga a congregar aquí, ¿no, hermanos? Yo también, abriendo mi corazón al pastor, yo puedo salir de mis pensamientos. Saque su mano seca. Sacando su mano seca, Dios le va a dar la palabra. Teniendo la palabra, avance. ¿Me entiende? Pero si solo va a venir, sigue los domingos a sentarse, irse, nada va a quedar en su corazón. ¿O quién no tiene problema aquí? Todos tenemos, ¿no? Por eso la iglesia está para cuidarnos. Este es nuestro mesón, ¿no? Este es nuestro mesón donde nosotros venimos acá, ya está todo pagado, ¿verdad? Entonces solo debemos venir a dejar todo lo que hay dentro de nosotros, sacar toda nuestra mano seca, sacar todo y recibiendo sin temor como Jesús, avanzar, nada más. Y yo agradezco a Dios este tiempo también. Actualmente tengo 24 años, ¿no? Y saliendo a predicar, viendo, yo sé que Dios quiere usar mi vida y aún se presentan situaciones en mi vida, yo también, esta palabra trae paz a mi vida. Ya, Josué, tienes que abrir sacando tu corazón. Josué, Dios está contigo, así que no temas, tienes que avanzar. Eso me habla a mí. Espero que les hable así también a sus corazones. ¿Sí? Entonces yo también, esta parte quería compartir con ustedes, hermanos. Vamos a orar para terminar también. Y espero que también podamos, ¿no?, anunciar el Evangelio. Eso es más importante, hermanos, porque muchas veces viniendo acá solo escucha. ¿Sabe cómo puede entrar más la palabra? No solo leer, no solo escuchar, sino también predicar. Ahí entra más rápido la palabra, ¿me entiende? Predicando entra la palabra. Si predicásemos cada uno a una persona, entonces esto ya no entraríamos acá, creo, ¿verdad? Porque uno por lo menos, uno, su meta, ¿no? Una persona. Entonces aquí ya no entraríamos. El pastor ya, ¿qué tendría que pensar? No, tenemos que salir sí o sí. Pero si no está anunciando, ¿cómo puede crecer la iglesia también, ¿no? ¿Cómo puede haber muchos salvos? ¿Sí? ¿Y cómo puede avanzar si no expresa? Sí, hermanos, vamos a orar para terminar. ¿Puede inclinar su rostro? Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta mañana, Señor. Nosotros también, Padre, muchas veces tenemos temor para avanzar, tenemos miedo para avanzar, a que la gente va a decir, o qué va a pasar, o si nuestra vida podemos perder. Por este temor no podemos avanzar, pero como hizo tu Hijo, Señor Jesús, que mora ahora en nuestro corazón, sin temor a los fariseos, ni a los escribas, ni a la muerte, Señor, anunciaba y daba sanidad a las personas, Señor. Así queremos vivir. Así también danos un corazón para vivir expresando nuestra vida, nuestros defectos, nuestros errores, todo lo que hay dentro de nosotros. Permítenos vivir para que pueda ser sano nuestra vida, Señor. Guarda la vida de cada uno de los hermanos que estamos acá presentes. Permítenos expresar también y vivir también conectando con la iglesia, Señor. Así quiero dejar también esta mañana, este tiempo que tú me permites también anunciar tu palabra, porque es tu palabra la que compartimos, Señor, y tú puedas darnos también esperanza en nuestro corazón, Señor. Así, esta parte, darles un buen retorno también, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de los anuncios.
Este tiempo, ¿no? Estamos orando para tener un inmueble, ¿no? Para la iglesia. Aún parece nosotros el 12 dijimos, ¿no? Pero Dios también tiene ya su fecha, ¿no? Es como cuando María fue a pedirle a Jesús, ¿no? Falta vino, falta vino. Falta vino. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué tienes, mujer? Aún no es mi hora. Sí, nosotros también queremos, ¿no? Anhelamos, pero Dios tiene su hora y solo nosotros, ¿qué vamos a hacer? No hay vino, entonces me voy. Así dijo María. Entonces no hay vino, me voy entonces. ¿Así hizo María? No hizo María así, sino dijo, ya ustedes estén atentos a lo que va a decir. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay que estar atentos al momento que nos va a permitir comprar el terreno, ¿no? Entonces, oremos, hermanos, por el terreno. Y así también este tiempo, aún, no hay terreno todavía, entonces ¿para qué vamos a echar nuestro corazón para las ofrendas? Así. Tampoco tenga así, ¿no? Sino que también vamos a ir juntando el dinero para tener una casa propia, porque es nuestra casa, hermanos. Si ustedes vienen acá, esta es su casa también, ¿no? Entonces así, hermanos, podemos orar por un inmueble para la iglesia, ¿sí? Ya no estamos entrando, otros están parados, así, ¿no? Luego también tenemos la 19ª convocatoria de seminaristas, ¿no? Este tiempo seguimos convocando para aquellas personas que quieren ingresar al seminario. Si alguno no sabe, el seminario es para aquellas personas que quieren vivir anunciando esta palabra, predicando la palabra, ¿no? Entonces, teniendo la comunión con los siervos, también puede venir y nosotros vamos a ayudarle a rellenar los datos que necesite para que pueda ingresar al seminario, ¿sí? Si tiene más duda, puede preguntarnos también, porque tenemos muchos lugares para predicar. Falta Pando, falta Tarija, falta Potosí, esos departamentos. Luego pequeñas provincias faltan. Entonces, también inviten, ¿no? Escuchando, para el Evangelio necesitamos más seminaristas, así que seguimos con la convocatoria. Luego también tenemos el estudio bíblico con el pastor Oxupar del Evangelio de San Mateo. Aquellos hermanos que también desde su hogar pueden escuchar la palabra, como pueden ver en pantalla, puedan escuchar, ¿no, hermanos? Invitar también, si uno de sus familiares no quiere venir, tenemos el canal, no desaproveche. Aprovechando, escucha el canal Cristo TV, canal, según hay distintos, ¿no? Canal TV a cable o también cable o internet también. Entonces, si tiene dudas cómo conectar, nosotros vamos a ayudar para que puedan escuchar. ¿Está bien? Es a partir de los días martes a las 7 y los sábados a las 6 de la tarde. Son 2 veces, repite el mismo durante la semana. Pueden participar, hermanos. Luego también los días jueves a partir de las 7:30 estamos transmitiendo lo que es la prédica dominical con el pastor Oxupar. Si no estamos en Corea, pero podemos llegar a escuchar la palabra que se transmite en Corea, ¿no? Entonces es más fácil. Dios nos permite este medio de poder recibir también el mensaje. Así que los que desean y es necesario para nuestro espíritu, los días jueves a partir de las 7:30 de la noche. ¿Está bien, hermanos? Luego también les invitamos al Safari Kids. Aquellos padres de familia, hermanos que tienen niños en su hogar, puedan invitar para que aprendan danza. Mucho mejor, ¿no? Porque actualmente ya los niños, ¿cómo están? No, déjame, papi, ¿no? Jugando, ¿no? Pero eso no va a ayudar a su vida. Entonces, por eso mucho mejor puede impulsar para que ellos también aprendan actividades físicas, como esta actividad que tenemos, que hemos creado para sus hijos. ¿Me entiende? Entonces, ahí pueden invitar para que aprendan danza. ¿Está bien, hermanos? Luego también, este tiempo estamos en seminario por hogar. Por favor, pedirles que puedan también abrir sus puertas, hermanos. ¿Por qué hacemos este seminario por hogar? Para que los hermanos prediquen. ¿Me entiende? No solo seminarista, evangelista, nosotros todos podemos predicar. Entonces, con su familia, el padre de la familia, la madre de la familia puede predicar. ¿Me entiende? Ese es el seminario por hogar. Todo este mes de julio se debe hacer eso. Ustedes quedan una fecha, avisan a su guía y hacen el seminario por hogar. El guía puede acompañar, pero no comparte. Si no comparte, el miembro, para que aprenda a anunciar el evangelio. ¿Está bien? Se entiende, ¿no?
Luego también les invitamos a los niños, puedan las madres también traer para el culto de niños, la escuela bíblica Soñadores, que se hace los mismos días domingos a partir de las 10 de la mañana. Tenemos otro ambiente donde los podemos llevar y también anunciarles, ¿no? Es más fácil para ellos aceptar la salvación, mucho mejor trayendo para que ellos escuchen la palabra. ¿Está bien, hermanos? Eso también puede considerar. Hoy también en la tarde, a partir de las 3 de la tarde tenemos culto. Por favor, hermanos, ahorita sí estamos llenos, ¿no? Luego llega la tarde, parece que desaparecen sillas también. Por eso, quédense y escuchen la palabra, hermanos, también, ¿sí? Un día por lo menos reciba. Como comemos cada día, 3 veces por lo menos algunos en el día, por lo menos domingo y día 2 veces almuerce, ¿no? Entonces, por favor, en la tarde, a partir de las 3 de la tarde tenemos el culto de la tarde, ¿sí? Están invitados. Luego seguimos con lo que es la inscripción de miembros de IYF. Entonces, si desean también los hermanos ser parte de la fundación, hacerles comunicar sobre las actividades, entonces puede hacer miembro. Entonces, viniendo a la oficina vamos a informarles sobre cómo puede ser miembro de la fundación que tiene la misión. ¿Está bien? Sí. Eso serían. Vamos a tener ahora también el aula del Evangelio. Hay hermanos nuevos acá. Hay personas que están viniendo por primera vez, son bienvenidos. Entonces un aplauso, ¿no?, para ellos.